Bienvenidos a este espacio de calma y descanso. Hoy quiero que nos enfoquemos en algo muy sencillo pero fundamental: apagar esa mente activa que a veces no nos deja relajarnos. Les contaré dos historias especialmente diseñadas para ayudarles a conciliar un sueño profundo y reparador. Mientras escuchan estos cuentos, estarán acompañados de música suave y el sonido de ruido blanco, creando el ambiente perfecto para liberar el estrés y dejar atrás las preocupaciones del día. Vamos a buscar juntos esa paz y tranquilidad que necesitamos para dormir mejor. Así que, busquen un lugar cómodo, estírense un poco, cierren los ojos y simplemente déjense llevar. No esperen nada más que alcanzar un estado de relajación profunda. Respiren profundamente, y poco a poco, sentirán cómo su cuerpo se relaja. Voy a guiarles hacia un lugar lleno de paz, donde los sueños cobran vida. Y antes de que se den cuenta, estarán profundamente dormidos, inmersos en un sueño sereno y reparador. Empecemos. El hilo de los sueños. En lo alto de una colina, donde el viento soplaba con suavidad y las hojas crujían bajo los pies en otoño, vivía una anciana conocida por todos como la Castañera. Su pequeña cabaña de madera, que siempre desprendía un olor cálido a castañas asadas, se alzaba entre los árboles de un antiguo bosque. La chimenea, siempre humeante, señalaba que allí vivía alguien que entendía el lenguaje del fuego y de los susurros del viento. La castañera tenía una habilidad especial: sus castañas no eran comunes. Ella las recogía solo en noches de luna llena, cuando las estrellas parpadeaban con fuerza y el viento traía consigo los murmullos de viejas leyendas. Se decía que, quien probaba una de sus castañas doradas, caía en un sueño profundo y reparador, lleno de los más hermosos sueños. Una tarde de otoño, mientras el sol se escondía tras las montañas y el cielo se teñía de un anaranjado cálido, llegó al pueblo una joven llamada Clara. Había oído hablar de la castañera en muchas ocasiones, pero siempre pensó que eran solo cuentos para niños. Sin embargo, últimamente, Clara había tenido muchas noches de insomnio, sus sueños eran inquietos y nunca lograba descansar. Así que, un día, decidió emprender el camino hacia la cabaña en busca de algo de paz. El sendero hacia la casa de la castañera estaba cubierto de hojas secas, y el viento parecía guiar a Clara, susurrándole secretos antiguos entre los árboles. Cuando llegó a la cabaña, el olor a castañas asadas llenó sus pulmones, y la calidez del lugar la abrazó de inmediato. Allí, en la puerta, estaba la anciana, vestida con un delantal de cuadros y un pañuelo en la cabeza, quitando con una gran cuchara de madera las castañas que se asaban en un brasero. ¿Vienes en busca de sueños?, preguntó la castañera con una sonrisa suave, sin necesidad de que Clara dijera una palabra. Clara se acercó tímidamente. Se sentía un poco nerviosa, pero la bondad en los ojos de la anciana le transmitía confianza. «Entra, hija. Esta noche es especial», dijo la anciana, invitándola a pasar. Las mejores castañas solo caen cuando la luna brilla en su punto más alto. Clara entró en la cabaña, y todo dentro era cálido y acogedor. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de frascos con hierbas, semillas y extrañas reliquias que parecían estar ahí desde tiempos inmemoriales. En el centro de la mesa, había un cuenco lleno de castañas brillantes, casi doradas bajo la luz del fuego. La anciana se acercó a la chimenea y quitó las brasas con delicadeza. Luego, sacó del fuego una castaña perfectamente dorada y se la ofreció a Clara. «Toma, hija. Esta castaña no solo te llevará al descanso que buscas, sino que también te abrirá las puertas a un mundo de sueños donde encontrarás respuestas que quizás no sabías que necesitabas».
Clara tomó la castaña, y al primer mordisco, un calor agradable se expandió por su cuerpo. Sus párpados comenzaron a sentirse pesados y sin darse cuenta, cayó en un profundo sueño allí mismo, en la silla frente a la chimenea. Cuando Clara abrió los ojos, ya no estaba en la cabaña. Se encontraba en un vasto campo bajo un cielo nocturno lleno de estrellas que parecían tan cercanos que casi podía tocarlas. El aire era fresco, pero no frío, y delante de ella, vio un sendero de luz que serpenteaba entre los árboles, llevándola hacia el horizonte. Sin pensarlo dos veces, comenzó a caminar. Mientras avanzaba, notó que el paisaje a su alrededor cambiaba. Las hojas de los árboles se tornaban en suaves plumas, el suelo se transformaba en un colchón mullido, y el cielo era un océano de colores que nunca había visto antes, como si los sueños mismos estuvieran dibujando sus formas. De repente, una figura apareció a lo lejos. Era un niño, con una túnica blanca que brillaba bajo la luz de las estrellas. El niño la miró con curiosidad y se acercó a ella. «Te estaba esperando, Clara», dijo el niño con una voz dulce y tranquila. «Cada vez que alguien viene a una de las castañas de la castañera, llega aquí, al reino de los sueños. Pero pocos se atreven a seguir el camino hasta el final». «¿Qué hay al final?», preguntó Clara, sintiendo que aquel niño sabía mucho más de lo que aparentaba. «Al final del camino encontrarás el hilo que conecta tus sueños con la realidad. Allí descubrirás aquello que tu corazón ha estado buscando». Intrigada y llena de una extraña confianza, Clara siguió al niño. Caminaron juntos por lo que parecieron horas, aunque el tiempo en ese lugar era difícil de medir. Finalmente, llegaron a un enorme árbol en cuyo tronco colgaba un hilo dorado. Era delgado, casi invisible, pero brillaba con una luz suave. «Este es el hilo de los sueños», explicó el niño. «Si lo sigues, te llevará al origen de tus preocupaciones, al lugar donde todo comenzó. Y cuando lo encuentres, podrás deshacer los nudos que te impiden descansar». Clara, sin dudarlo, tomó el hilo entre sus dedos. Apenas lo tocó, una sensación de calma y claridad se ampliará por todo su ser. Comenzó a seguirlo, y cada paso la llevaba más profunda en su propio corazón, en sus recuerdos, en sus miedos y deseos. Y entonces, lo vio. Al final del hilo, estaba una versión más joven de sí misma, sentada en una habitación oscura, rodeada de libros y papeles. Era una época en la que Clara se había sentido perdida, abrumada por las expectativas y el peso del futuro. Allí, en esa versión más joven, encontró el origen de su insomnio, de sus noches inquietas. Con suavidad, Clara deshizo el nudo que el hilo había formado alrededor de su corazón. En ese momento, una brisa suave llenó la habitación y la oscuridad se disolvió, dejando solo luz y paz. Cuando Clara abrió los ojos de nuevo, estaba de vuelta en la cabaña de la castañera. El fuego aún crepitaba suavemente y la anciana la miraba con una sonrisa sabia. «Has encontrado lo que buscabas», dijo la castañera. Clara, avanzando, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que, a partir de esa noche, sus sueños serían tranquilos, y su corazón descansaría en cada uno de ellos. Con gratitud, se despidió de la anciana y emprendió el camino de regreso al pueblo, sabiendo que, aunque los días fueran largos, siempre tendría un lugar donde encontrar paz, en el reino de los sueños, guiado por el hilo dorado de la castañera. El reino oculto bajo la cama.
Había una habitación que, aunque a una simple vista parecía normal, guardaba secretos que solo Gabriel, un niño de 7 años, conocía. Sus padres siempre pensaron que Gabriel tenía una imaginación desbordante, pero lo que ellos no sabían es que todo lo que él les contaba era completamente cierto. Cada noche, cuando las luces se apagaban y el silencio invadía la casa, la habitación de Gabriel se transformaba. Una noche, después de que su madre lo besó en la frente y le apagó la lámpara, Gabriel sintió la vibración familiar que siempre anunciaba la llegada de una nueva aventura. Se incorporó lentamente y se asomó hacia el borde de la cama. Allí estaba otra vez, la pequeña puerta luminosa que aparecía debajo de su cama. No era una puerta común, tenía el tamaño de una libreta y brillaba como si estuviera hecha de estrellas diminutas. Gabriel había descubierto esa puerta una noche, hacía algunos meses. Al principio, había tenido miedo de abrirla, pero pronto comprendió que detrás de ella había un reino entero, un lugar llamado Subterrilandia, donde todo lo que podía imaginar se hacía realidad. Con cuidado, Gabriel se deslizó fuera de la sábanas y, de rodillas, abrió la puerta diminuta. Como siempre, una brisa cálida y perfumada de flores salió de la pequeña abertura. Sin dudarlo, Gabriel metió la mano y, en un instante, fue absorbido por la puerta, como si su cuerpo se disolviera en polvo de estrellas. Subterrilandia lo recibió con sus cielos color esmeralda y sus paisajes ondulantes. A lo lejos, el castillo de las luces flotantes brillaba en la colina, pero Gabriel no iba allí esa noche. El mapa viviente, un antiguo pergamino que siempre aparecía en su bolsillo, le había mostrado una ruta diferente. Las islas voladoras lo esperaban. Según el mapa, en una de esas islas, escondida en la cima de un volcán inactivo, se encontró un objeto misterioso llamado el corazón de las nubes, y Gabriel debía encontrarlo. El niño se ajustó la capa que siempre llevaba en Subterrilandia, una capa azul brillante que lo hacía volar, y comenzó a elevarse por los aires. Las islas voladoras eran inmensas rocas que flotaban en el cielo, sostenidas por la magia del reino. Algunas tenían lagos cristalinos, otras selvas espesas, y en muchas habitaban criaturas increíbles que solo existían en ese lugar. Cuando Gabriel aterrizó en la primera isla, lo recibió un grupo de pequeñas criaturas con alas de mariposa, los Naumis, que siempre le habían ayudado en sus misiones anteriores. El corazón de las nubes está bien escondido, le dijeron con sus diminutas voces, pero el guardián de las tormentas lo protege. Debes tener cuidado. Con esa advertencia, Gabriel emprendió su viaje hacia el volcán. Mientras cruzaba la isla, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes negras y espesas cubrieron el horizonte y un sonido de truenos le hizo acelerar el paso. Sabía que el guardián no tardaría en aparecer. Finalmente, llegó a la base del volcán. Era más grande de lo que había imaginado, y la entrada parecía un túnel oscuro que serpenteaba hacia lo profundo de la tierra. Respirando hondo, Gabriel subió la lámpara de estrella que siempre llevaba consigo. La luz de la lámpara era suficiente para iluminar el camino, y poco a poco, Gabriel fue descendiendo por el túnel. El aire se volvió más denso, y el suelo temblaba ligeramente. De repente, una ráfaga de viento frío lo detuvo. Frente a él, en la oscuridad, dos ojos brillantes lo observaban. Era el guardián de las tormentas, un gigantesco ser hecho de nubes y relámpagos, que se alzaba ante él como una montaña. «Quien osa entrar en mi dominio», tronó el guardián. Gabriel, aunque asustado, sabía que debía enfrentarlo. Con voz firme,
respondió, soy Gabriel, y busco el corazón de las nubes. Es mi misión traerlo de vuelta al reino. El guardián lo observará por un largo momento. Luego, con un rugido que sacudió el túnel, respondió, el corazón de las nubes no pertenece a nadie, pero si eres valiente, te daré una oportunidad. Responde mi acertijo, y te dejaré pasar. Si fallas, quedarás atrapado en esta tormenta para siempre. Gabriel ascendió, su corazón latía con fuerza, pero estaba decidido. El guardián comenzó a recitar el acertijo. Vuelo sin alas, lloro sin ojos, y si me agito, todos corren despavoridos. ¿Qué soy? Gabriel pensó por un momento. Era algo que volaba, pero no tenía alas. Algo que lloraba, pero no tenía ojos. Y cuando se agitaba, las personas huían. Entonces lo comprendí. Eres el viento, respondió con seguridad. El guardián soltó una carcajada atronadora. Has acertado, pequeño humano. El corazón de las nubes es tuyo, pero recuerda, el poder que contiene no debe ser usado a la ligera. Con un gesto de su mano, el guardián permitió que el camino hacia el interior del volcán se iluminara. Gabriel avanzó y, en lo más profundo, encontró una esfera brillante y pulsante, como si estuviera hecha de pura luz y energía. Era el corazón de las nubes. Con cuidado, lo tomó entre sus manos y, al instante, sintió una energía cálida recorrer su cuerpo. Sabía que debía llevar de vuelta al reino para restaurar el equilibrio de las islas voladoras. Con el corazón en su poder, Gabriel salió del volcán y, con la ayuda de su capa, voló de regreso hacia el castillo de las luces flotantes, donde sería recibido como un héroe. Al llegar, los Naumis y otros habitantes del reino lo aclamaron, agradecidos por haber recuperado el corazón de las nubes. Gabriel, sonriendo, supo que esa noche había vivido una aventura que jamás olvidaría. Pero como siempre, al regresar a su cama, el reino se desvaneció lentamente y Gabriel volvió a ser un niño en su habitación, con un secreto que solo él conocía.